No, lo juro, yo no lo hice. El grito desesperado de la anciana doña Rosa rompió el silencio opresivo del tribunal. Acusada del brutal asesinato de su joven sobrino, Loreto veía el mundo desmoronarse mientras la jueza Elena ponderaba las pruebas abrumadoras. Nadie creía en su inocencia, excepto quizás Perla, el loro de Loreto, a quien doña Rosa, en su desesperación, había traído consigo. De repente, en medio del testimonio de un testigo, el loro graznó, repitiendo fragmentos de frases que no pertenecían a Loreto, sino a una voz desconocida, cargada de furia y codicia, que pronunciaba palabras sobre el secreto del cuarto oscuro. Y lo que reveló cambiaría para siempre el destino de todos. El tribunal, antes sumido en un silencio denso, ahora bullía en murmullos y miradas asombradas. La jueza Elena, de semblante serio y mirada perspicaz, levantó una de sus manos pidiendo orden. Sus ojos, sin embargo, delataban sorpresa y curiosidad. Nunca en su carrera había visto algo así. Un loro, en medio de un juicio por asesinato, repitiendo frases que parecían sacadas de un guión de misterio. Doña Rosa sintió un hilo de esperanza, tenue, encenderse. Sus ojos humedecidos se fijaron en Perla, el pequeño ser de plumas verdes, su última conexión viva con Loreto. La anciana extendió una mano temblorosa hacia la jaula y Perla, como si sintiera el llamado, inclinó la cabeza, emitiendo más sonidos. Cuarto, oscuro, secreto, oro, repitió el ave con claridad, imitando una voz masculina urgente y codiciosa, no la de Loreto. El fiscal corpulento se levantó indignado. Señoría, no podemos permitir este circo. Un animal no es testigo. Es una falta de respeto a la corte y a la víctima. Su voz resonaba, intentando sofocar el murmullo que volvía a empezar. La jueza Elena frunció el ceño. Algo en las palabras de Perla le impedía ignorarlas. Observó a doña Rosa, apretando la jaula, con los labios temblorosos. La fragilidad de la señora, el dolor en su rostro conmovía a la jueza. Elena siempre había buscado la verdad pura, más allá de la ley, por más improbable que fuera. ¡Orden en la sala! La voz de Elena sonó firme. Señor fiscal, comprendo. Sin embargo, este tribunal buscará la verdad por todos los medios. Lo que este loro ha proferido es, cuanto menos, peculiar. Doña Rosa, ¿ha oído usted estas frases antes? Doña Rosa levantó la mirada, sorprendida. No, señoría, Loreto era bueno, tranquilo. Perla repetía sus bromas, sus canciones, pero cuarto oscuro, oro, nunca. No era la voz de Loreto, sino de otro hombre. Las palabras salían con dificultad, entrecortadas, pero con sincera convicción. La jueza Elena ponderó. La situación era inusitada. El joven abogado de doña Rosa, creyendo en su inocencia, aprovechó la oportunidad. Señoría, quizás deberíamos investigar el origen de estas frases. Podrían ser la clave para Loreto. El fiscal bufó, irritado, pero Elena ya estaba un paso por delante. Sentía una intuición, una inquietud. La vida de doña Rosa estaba en sus manos y la injusticia la atormentaba. Señor abogado, su sugerencia es pertinente. Aunque la corte no acepte un loro como testigo, sus informaciones son un indicio, el único que apunta en otra dirección, diferente de las pruebas circunstanciales. Elena miró a Perla, tranquilo en la jaula, observando. Un escalofrío. ¿Y si aquella criatura guardaba un secreto? ¿Y si la voz de Loreto, silenciada, intentaba manifestarse? La idea era absurda, pero Elena confiaba en la intuición y en la ley. Algo le decía que había más en la historia de Loreto. Tomó una decisión que cambiaría el juicio. Ante las nuevas informaciones y buscando agotar todas las posibilidades por la verdad y la justicia, este tribunal suspende temporalmente el juicio de doña Rosa. Reabriremos la investigación
para averiguar el origen de las frases de Perla. Solicito a la policía que investigue cualquier cuarto oscuro u oro en la vida de Loreto y sus conocidos. La justicia, a veces, se manifiesta de formas que desafían nuestra comprensión. Es nuestro deber escucharla, por más peculiar que sea el mensajero. Doña Rosa soltó un suspiro del alma. Una lágrima de alivio y esperanza resbaló. Perla, como si entendiera, emitió un suave piar. La jueza Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero también la creciente certeza de estar en el camino correcto. El destino de Doña Rosa y la verdad sobre Loreto estaban ahora en las alas de un loro y en la determinación de una jueza. La decisión de la jueza Elena resonó por los pasillos del tribunal, generando una onda de conmoción y sorpresa. Para Doña Rosa, sin embargo, fue como un bálsamo para el alma herida. Sus ojos, antes empañados por el dolor, ahora brillaban con tenue esperanza. Abrazó la jaula de Perla con fuerza, las lágrimas de alivio mojando las plumas del loro, que frotó la cabeza en su mano. Un gesto de consuelo silencioso, una promesa de que no estaba sola. Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una convicción creciente. Dejó el tribunal bajo miradas curiosas y de desaprobación. El fiscal, irritado, intentó abordarla, pero la jueza, con un ademán firme, indicó que no era el momento. Su mente ya estaba en pleno funcionamiento, trazando los próximos pasos. La verdad, ella sabía, rara vez era simple o conveniente, exigiendo una mente abierta y valiente. Al día siguiente, la noticia de la suspensión del juicio y el motivo inusitado, un loro, se extendió por la ciudad. La prensa, ávida de sensacionalismo, convirtió el caso en titular. Algunos ridiculizaban a la jueza, llamándola excéntrica e ingenua por su decisión. Otros elogiaban su coraje al buscar justicia por caminos no convencionales, inspirando a muchos. Doña Rosa, en su humilde casa, intentaba ignorar los susurros, aferrándose a la fe que Elena le había dado. Perla, ajeno a la conmoción, repetía «cuarto oscuro, oro», manteniendo la llama de la esperanza. La jueza Elena convocó al jefe de policía para una reunión particular. El detective Silva, un hombre experimentado pero escéptico, escuchó la solicitud de Elena con una expresión de incredulidad. «Señoría, con todo respeto, investigar lo que dice un loro es un precedente peligroso. Nuestros recursos son limitados y no podemos desperdiciarlos». Elena lo encaró con firmeza. «Detective Silva, las pruebas circunstanciales contra Doña Rosa son fuertes, pero no irrefutables. ¿Y si hay verdad en las palabras de Perla? ¿Y si Loreto, antes de morir, intentó decirnos algo a través de su animal? La justicia no puede ignorar ninguna pista, por más improbable que parezca. Quiero que investiguen a fondo la vida de Loreto. Busquen cualquier mención a un cuarto oscuro, a oro, a cualquier socio o persona que pudiera silenciarlo. No dejen piedras sin remover». La pasión en la voz de la jueza era contagiosa. El detective Silva, aunque reacio, vio la determinación inquebrantable en los ojos de Elena. Sabía que ella era una mujer de principios, que no actuaba por impulso. «De acuerdo, señoría. Empezaremos a investigar, pero no prometo milagros, solo un trabajo minucioso». Mientras la policía iniciaba la difícil tarea de desentrañar los misterios de Loreto, Elena revisaba los autos del proceso, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido. La vida de Loreto, un joven aparentemente sin enemigos, parecía un libro abierto, pero las palabras de Perla sugerían un capítulo oculto, sombrío y peligroso. La jueza sentía que estaba a punto de sumergirse en un laberinto de secretos, donde la verdad era una moneda preciosa, escondida en las sombras. Con cada página que pasaba,
La imagen de doña Rosa, frágil e injusticiada, impulsaba a Elena a seguir adelante, confiando en que la voz de la justicia se manifiesta en los mensajeros más improbables. Elena se sumergió en los documentos, cada palabra leída con atención redoblada, como si las letras pudieran revelar un secreto oculto. Las pilas de papeles sobre su mesa parecían crecer, pero la jueza se sentía impulsada por una fuerza interior. La imagen de doña Rosa, con los ojos humedecidos y las manos temblorosas sosteniendo la jaula de Perla, era un recordatorio constante de su misión. No era solo un caso legal, era la vida de una anciana y la búsqueda de una verdad que desafiaba la lógica. La injusticia no prevalecería. Mientras tanto, el detective Silva, a pesar del escepticismo, movilizaba a su equipo. La tarea era ingrata, investigar un cuarto oscuro y oro, basándose en fragmentos de palabras de un loro. Sus hombres, acostumbrados a evidencias concretas, intercambiaban miradas de extrañeza. Silva, sin embargo, era profesional. La pista es la pista, repetía. Comenzaron por los registros financieros de Loreto, buscando transacciones inusuales o contactos sospechosos. La vida del sobrino de doña Rosa parecía irreprochable, pero la experiencia le enseñaba a Silva que las apariencias engañan. En su casa sencilla, doña Rosa vivía en un limbo de esperanza y angustia. Las noticias sobre el loro detective llegaban por los vecinos, que la miraban con curiosidad y pena. Perla era su única compañía, su vínculo con el pasado y puente hacia un futuro incierto. El ave continuaba repitiendo las frases: cuarto oscuro, secreto, oro. La voz masculina resonaba en sus pensamientos. Ella pasaba horas observando a Perla, intentando descifrar el misterio, como si el ave pudiera revelar más. Un hilo de esperanza se fortalecía. Los días se transformaron en semanas. La investigación de Silva progresaba lentamente, topándose con callejones sin salida. Loreto no tenía un cuarto oscuro obvio, ni grandes sumas de oro en sus cuentas. Amigos y colegas lo describían como un hombre honesto, dedicado, sin vicios ni ambiciones. Era un sujeto sencillo, señoría, relató Silva a Elena en uno de sus encuentros semanales, la voz teñida de frustración. Ninguna pista sólida. Parece que estamos cazando fantasmas. Elena escuchaba con atención, su semblante serio. Detective, la sencillez puede ser una máscara. Loreto trabajaba en finanzas, ¿correcto? Quizás el oro no sea literal, sino algo relacionado con dinero, con un esquema. Ella gesticuló, indicando la complejidad del mundo financiero. El cuarto oscuro puede ser metafórico, un lugar de secretos o una parte oculta de la vida de Loreto. Sus ojos se encontraron con los de Silva, transmitiendo confianza inquebrantable. No se rinda, la verdad está ahí, esperando ser descubierta. Silva asintió, aunque la tarea pareciera cada vez más ardua. La presión de la opinión pública y la incredulidad de sus superiores pesaban sobre él. Pero la determinación de Elena era contagiosa. Prometió intensificar la búsqueda, centrándose en los socios de Loreto y en cualquier proyecto financiero en el que el joven pudiera haber estado involucrado. La jueza, por su parte, continuaba estudiando los detalles, buscando fallas. Ella sabía que la justicia exigía paciencia y fe inquebrantable, incluso cuando la oscuridad parecía engullir toda la luz. Doña Rosa en su casa rezaba y Perla, en su jaula, murmuraba, manteniendo encendida la pequeña llama de la esperanza. Doña Rosa en su casa rezaba y Perla, en su jaula, murmuraba, manteniendo encendida la pequeña llama de la esperanza. Los días se arrastraban, cada uno trayendo una mezcla de alivio por la suspensión del juicio y la agonía de la incertidumbre.
Ella pasaba horas conversando con Perla, contándole sobre Loreto, sobre la injusticia que la asfixiaba, como si el ave pudiera entender y de alguna forma apresurar la llegada de la verdad. Perla, por su parte, continuaba su peculiar melodía: cuarto oscuro, secreto, oro. Las palabras, antes extrañas y desconexas, ahora eran la única melodía de esperanza en la vida de la anciana, un eco persistente que no la dejaba rendirse. En la sala de la jueza Elena, la pila de documentos sobre Loreto no disminuía. Ella sentía la presión de los medios y de los colegas que cuestionaban su decisión inusual, pero su intuición era más fuerte que cualquier crítica. La idea de que Loreto era sencillo y sin enemigos no encajaba con el misterio de su muerte y las palabras enigmáticas de Perla. Había algo más, un velo que levantar, y Elena estaba determinada a encontrarlo. Releyó los testimonios de los compañeros de trabajo de Loreto en la empresa financiera. Todos lo describían como un profesional competente e íntegro, un joven prometedor. Pero ¿y si esa misma integridad lo hubiera puesto en peligro mortal? Elena convocó al detective Silva nuevamente. Él entró en su sala con un semblante visiblemente cansado, los hombros encorvados bajo el peso de una investigación infructuosa. Señoría, revolvimos la vida de Loreto de arriba a abajo. Ninguna deuda oculta, ningún romance secreto, ninguna pelea con vecinos. El cuarto oscuro y el oro parecen delirios de un pájaro, sin ninguna base en la realidad. Gesticulaba con las manos, expresando abiertamente su creciente frustración. La jueza Elena, sin embargo, no se dejó amedrentar por la falta de progreso aparente. Detective, la sencillez de Loreto puede ser la propia clave. Era un hombre de principios, ¿no es así? ¿Y si hubiera descubierto algo que no debía? Algo en el trabajo, en el complejo mundo financiero, donde el oro tiene un significado muy real y peligroso. Ella se inclinó sobre la mesa, los ojos fijos en los de él, transmitiendo una confianza inquebrantable. ¿Quiénes eran los socios de Loreto? Tenía un socio de negocios cercano, alguien que dependía de él o que podría verse perjudicado por su honestidad incuestionable. Silva pensó, rebuscando en su memoria y en los informes. Loreto trabajaba en una empresa de tamaño mediano, con algunos socios. Había uno en particular, un hombre llamado Dr. Almeida, mayor y con una reputación aparentemente impecable, que era su mentor y con quien Loreto compartía un proyecto importante. Dr. Almeida, señoría, un pilar de la comunidad financiera, respetado por todos, impecable. Loreto lo admiraba mucho y confiaba plenamente en él. Impecable detective, hasta que se demuestre lo contrario, replicó Elena, la voz suave pero firme, cargada de un significado profundo. Quiero que investigue al doctor Almeida, no solo su reputación pública, sino sus negocios, sus inversiones, sus contactos y el proyecto que compartía con Loreto. ¿Hay algo allí que pueda ser un cuarto oscuro? ¿Un secreto que Loreto podría haber descubierto y que le costó la vida? Silva sintió un nuevo aliento de esperanza. La idea de que el oro y el cuarto oscuro pudieran ser metáforas para un esquema financiero complejo parecía ahora mucho más plausible que un escondite físico. Él asintió, la determinación volviendo a sus ojos, una nueva dirección clara en su mente. Vamos a centrarnos en el doctor Almeida y en los proyectos que compartía con Loreto. Quizás Loreto se haya topado con algo demasiado grande para él, algo que lo silenció. Mientras tanto, doña Rosa, acunando a Perla con cariño, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Loreto, en los últimos meses, había mencionado algunas veces que estaba trabajando en un gran proyecto con el doctor Almeida y que estaba muy animado, pero también un poco preocupado por la complejidad y los riesgos involucrados. Ella nunca prestó mucha atención a esos detalles, pensando que era solo la rutina del trabajo de su sobrino.
Pero ahora las palabras de Perla y el recuerdo de Loreto volvieron con una nueva e inquietante claridad. Cuarto oscuro, secreto, oro. La voz del loro parecía más fuerte, más urgente, casi una advertencia. Doña Rosa apretó a Perla contra su pecho, una nueva y terrible posibilidad formándose en su mente. La verdad se estaba revelando, pedazo a pedazo, y ella sentía que el camino sería doloroso, pero absolutamente necesario. La justicia, esperaba con todo su corazón, encontraría su camino a través de las sombras más profundas. Doña Rosa apretó a Perla contra su pecho, una nueva y terrible posibilidad formándose en su mente, fría y aterradora. La verdad se estaba revelando, pedazo a pedazo, y ella sentía que el camino sería doloroso, pero absolutamente necesario para el alma de Loreto y para su propia paz. La justicia, esperaba con todo su corazón, encontraría su camino a través de las sombras más profundas. Los recuerdos de las conversaciones con Loreto sobre el gran proyecto con el doctor Almeida y su preocupación velada ahora adquirían un contorno siniestro. Él había mencionado la complejidad, los riesgos involucrados, y la anciana, en su inocencia, solo había pensado en los desafíos normales del trabajo. Pero ¿y si esos riesgos fueran más que financieros? ¿Y si Loreto hubiera visto algo que no debía, algo que lo convertía en un objetivo? La mente de Doña Rosa giraba, un torbellino de miedos y esperanzas, mientras las lágrimas silenciosas resbalaban por sus arrugas. Perla, en su jaula, parecía sentir la agitación, soltando un piar más agudo, casi un lamento. Cuarto oscuro, secreto, oro, repitió, y Doña Rosa sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda. En la sala de la jueza Elena, la determinación era palpable, grabada en cada línea de su rostro serio. Ella sabía que estaba desafiando el sistema y arriesgando su reputación, pero la imagen de Doña Rosa, tan frágil e injusticiada, era su combustible inagotable. La jueza revisaba los documentos del doctor Almeida con una lupa imaginaria, buscando cualquier falla, cualquier sombra en su reputación aparentemente intocable. Un hombre tan respetado, un mentor para Loreto. La idea de que pudiera estar involucrado en algo ilícito era profundamente perturbadora, pero no imposible. El mundo financiero, ella sabía por experiencia, era un terreno fértil para secretos y ambiciones desmedidas. El oro de Perla ciertamente no era literal, sino una metáfora para ganancias ilícitas, para una fortuna escondida bajo la fachada de la respetabilidad y el éxito. El detective Silva, por su parte, estaba sumergido en la investigación del doctor Almeida, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sus hombres revisaban registros bancarios, asociaciones comerciales y el historial de proyectos de la empresa con una minuciosidad que rozaba la obsesión. La tarea era delicada, pues Almeida tenía conexiones poderosas y la prensa estaba atenta a cada paso. El detective sentía la presión, pero la confianza inquebrantable de Elena era un faro en medio de la oscuridad. El proyecto que Loreto y Almeida compartían, instruyó a su equipo, debe ser el foco. Busquen cualquier irregularidad, cualquier desvío. Donde hay oro en juego, siempre hay un cuarto oscuro para esconderlo. El equipo, antes escéptico, comenzaba a ver la lógica perturbadora en el enfoque de la jueza, y el escepticismo daba paso a la curiosidad profesional. Los primeros indicios comenzaron a surgir, pequeños, casi imperceptibles, pero suficientes para encender una alerta roja. Una serie de transacciones complejas, involucrando empresas fantasma y paraísos fiscales, ligadas a uno de los proyectos que Almeida y Loreto estaban desarrollando. Nada ilegal a primera vista, pero la complejidad y la falta de transparencia eran inusuales para un hombre con la reputación de Almeida.
Silva sintió un escalofrío en la espalda, una sensación de que estaban en el camino correcto, pero que lo que encontrarían sería sombrío. Convocó una reunión urgente con Elena, con los documentos preliminares en mano, la expresión grave. Mientras tanto, doña Rosa en su casa intentaba calmar el corazón que latía desbocado. Cogió un álbum de fotos antiguo, lleno de recuerdos de Loreto. Había una foto de él junto al doctor Almeida, ambos sonriendo en una fiesta de la empresa. Loreto parecía tan feliz, tan orgulloso de su mentor. La anciana sintió una opresión en el pecho, un dolor agudo. Como alguien tan bueno, tan puro, podría haber sido traicionado por quien confiaba plenamente. La esperanza de justicia se mezclaba con el dolor de una posible revelación amarga y devastadora. Perla, en su jaula, soltó un cuarto oscuro. Oro, como un recordatorio constante de que la verdad, por más dura que fuera, estaba muy cerca. La jueza Elena, el detective Silva y doña Rosa estaban, cada uno a su manera, a punto de desvelar un secreto que conmocionaría a todos y sacaría a la luz la cara oculta de la codicia. La jueza Elena, el detective Silva y doña Rosa estaban cada uno a su manera, a punto de desvelar un secreto que conmocionaría a todos y sacaría a la luz la cara oculta de la codicia. Aquella tarde, la sala de Elena era un escenario de tensión silenciosa. El detective Silva, con los documentos preliminares en mano, la expresión grave, se sentó ante ella. El aire estaba cargado de expectación. «Señoría», comenzó Silva, la voz más baja de lo usual. «Mi equipo y yo nos sumergimos en los negocios del doctor Almeida y lo que encontramos es perturbador. Aquellas transacciones complejas, las empresas fantasma, los paraísos fiscales, no son meras irregularidades, son parte de un esquema elaborado». Extendió una carpeta, abriéndola para revelar gráficos y extractos bancarios. El proyecto que Loreto y Almeida compartían, el gran proyecto que Loreto mencionó a doña Rosa, era la fachada para un fraude financiero colosal. El oro, señoría, no era literal, sino millones desviados de inversores incautos. Elena sintió un escalofrío en la espalda. Su intuición, por más absurda que pareciera al principio, se estaba confirmando. La imagen del doctor Almeida, el hombre respetado, el mentor de Loreto, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Y el cuarto oscuro, detective?», preguntó ella, la voz casi un susurro, pero firme. Silva señaló un documento. «Encontramos un servidor de datos oculto, camuflado como un archivo de respaldo de la empresa. Dentro de él, documentos que detallan cada paso del fraude, las cuentas secretas, los nombres de los beneficiarios. Es un verdadero cuarto oscuro digital, donde Almeida guardaba todos sus secretos». Hizo una pausa, los ojos fijos en los de Elena. «Y lo más chocante, señoría, es que hay registros de Loreto. Él descubrió el esquema. Hay correos electrónicos y anotaciones suyas, fechados en las últimas semanas de su vida, donde expresa su indignación y amenaza con exponer la verdad». Un nudo se formó en la garganta de Elena. El punto de inflexión estaba allí, innegable, doloroso. Loreto no era una víctima aleatoria. Había sido silenciado por su propia integridad. El dolor de doña Rosa, la inocencia de la señora, todo encajaba en la terrible red de codicia. «Entonces Loreto fue asesinado para ser silenciado», concluyó Elena, la voz entrecortada, pero con una nueva y feroz determinación. «Él era una amenaza para el imperio de mentiras del doctor Almeida». Silva asintió, el semblante sombrío. «Todo indica que sí. Loreto era un hombre honesto. Él no permitiría que esto continuara». Elena cerró la carpeta, su mente ya trazando los próximos pasos. «Detective, necesitamos pruebas irrefutables para el tribunal.
Necesitamos una orden para acceder a ese servidor, para confrontar al doctor Almeida. Su reputación hará que cualquier acusación sin base sólida sea barrida bajo la alfombra. Pero ahora tenemos la base. Mientras tanto, en la casa de doña Rosa, la anciana estaba sentada junto a la jaula de Perla. Hojeaba el álbum de fotos nuevamente, los ojos fijos en la imagen de Loreto y Almeida. Las palabras de Perla, cuarto oscuro, secreto, oro, parecían resonar con una nueva y terrible claridad. De repente, Perla soltó un piar alto, diferente de los habituales. «No, Almeida, no», repitió el ave, imitando una voz masculina que doña Rosa reconoció como la de Loreto, cargada de desesperación. Un escalofrío recorrió la espalda de la anciana. La verdad que ella tanto buscaba se estaba revelando de una forma que partía su corazón en 1000 pedazos. Loreto intentó avisarla, intentó avisar a todos. El loro, su pequeño mensajero, guardaba no solo las frases del asesino, sino también el último grito de alerta de su amado sobrino. La esperanza se mezclaba con el dolor de una traición inimaginable. Doña Rosa sintió el corazón oprimirse dolorosamente en el pecho. Las palabras de Perla, «No, Almeida, no», resonaban en su mente. La voz de Loreto tan clara, tan llena de desesperación. Era como si ella presenciara los últimos momentos de su amado sobrino, un grito final de alerta. Las lágrimas, que parecían haberse secado, volvieron a rodar, cálidas y abundantes, mojando sus manos temblorosas que aún sostenían al loro. El dolor de la pérdida se mezclaba con la amargura de la traición más cruel. Loreto había confiado en Almeida, lo veía como un mentor, y ahora Perla revelaba el abismo de deslealtad. Doña Rosa abrazó al pájaro con más fuerza, buscando consuelo y una conexión vital con Loreto. La pequeña ave, ajena a la profundidad de su revelación, se acurrucó en su pecho, mensajero inocente de una verdad devastadora. La esperanza de justicia, antes un hilo tenue, se fortalecía, pero a un costo emocional inmenso. Mientras el dolor invadía el alma de doña Rosa, en la sala de la jueza Elena, la jueza y el detective Silva discutían los próximos pasos con seriedad palpable. La revelación del esquema de fraude y la prueba de que Loreto había descubierto todo, amenazando con exponer a Almeida, transformaba el caso. Ya no era solo una acusación de asesinato, era el desenmascaramiento de una red de mentiras y codicia. Elena, con la carpeta de documentos en mano, sentía el peso de la justicia sobre sus hombros. «Detective, necesitamos actuar con rapidez y discreción absolutas. Almeida es un hombre influyente. Cualquier paso en falso puede comprometer la investigación y darle tiempo para encubrir sus rastros», instruyó la voz baja pero cargada de autoridad. Silva asintió, la frustración reemplazada por determinación y sentido de urgencia. «Ya he solicitado una orden de registro para el servidor oculto. Necesitamos garantizar que esa prueba no desaparezca. E iniciaremos la vigilancia sobre Almeida. Él no puede sospechar que estamos tan cerca, señoría». La tarea era monumental. Desenmascarar a un pilar de la comunidad financiera exigiría pruebas irrefutables y un coraje inmenso para enfrentar la repercusión social y la resistencia feroz. Elena sabía que su decisión de confiar en un loro sería criticada, ridiculizada por muchos, pero la verdad de Loreto, gritada a través de Perla, era un faro que la guiaba. Pensó en doña Rosa, en su fe inquebrantable, y eso la impulsaba. La justicia no podía ser selectiva, necesitaba alcanzar a todos. El detective Silva sentía la adrenalina de la caza. La complejidad del esquema de Almeida era impresionante, pero la idea de que Loreto, un joven honesto, había sido silenciado por su integridad, encendía en él un fuego de indignación.
Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para honrar la memoria de Loreto y traer justicia a doña Rosa, de quien tanto había dudado. En su casa sencilla, doña Rosa intentaba procesar la avalancha de emociones. La imagen de Loreto, sonriendo en la foto junto a Almeida, parecía una cruel ironía. El dolor era profundo, pero una pequeña llama de esperanza ardía con más intensidad. Perla, el pequeño guardián de la verdad, había cumplido su misión. Él no solo la inocentaría, sino que también revelaría la verdadera cara del mal. La anciana se levantó, caminando hasta la ventana, observando el sol poniente. La vida de Loreto, interrumpida tan brutalmente, no sería en vano. Su voz, a través de Perla, sería escuchada, y la justicia, ella creía, prevalecería sobre la oscuridad. La anciana se levantó, caminando hasta la ventana, observando el sol poniente. La vida de Loreto, interrumpida brutalmente, no sería en vano. Su voz, a través de Perla, sería escuchada, y la justicia, ella creía, prevalecería sobre la oscuridad. El corazón de doña Rosa, antes aplastado por el dolor, ahora sentía nueva fuerza. La revelación de Perla, por más dolorosa, trajo claridad. Loreto no era solo víctima, era un héroe que se había negado a ser cómplice de la deshonestidad, y esa verdad necesitaba ser honrada. Ella acarició a Perla, acurrucada en su hombro, un recordatorio vibrante del coraje de su sobrino. En la sala de la jueza Elena, la atmósfera era de enfoque intenso. La orden para el servidor de Almeida ya había sido emitida, y el equipo del detective Silva estaba listo. Elena, con las gafas en la punta de la nariz, leía y releía los documentos, buscando detalles para el caso. Ella sabía que Almeida no sería un adversario fácil. Su influencia y red de contactos eran vastas, y él intentaría desacreditar las pruebas. Pero la jueza estaba preparada. La imagen de doña Rosa, con ojos llenos de esperanza, era un escudo contra el miedo y la duda. El detective Silva coordinaba la operación con precisión militar. Sus hombres, ahora convencidos de la seriedad, se movían con nuevo propósito. La vigilancia sobre Almeida había sido intensificada, cada movimiento monitoreado. «Necesitamos ser más rápidos e inteligentes que él», instruyó Silva, la voz grave. «No podemos darle la oportunidad de destruir las pruebas o huir». La tensión era palpable, pero la determinación mayor. Sabían que desenmascararían a un hombre poderoso y el riesgo era inmenso. Mientras el equipo de Silva se preparaba, doña Rosa, en casa, organizaba las pertenencias de Loreto. Cada objeto, una camisa, un libro, un reloj, resonaba la presencia de su sobrino. Encontró un pequeño diario, escondido bajo ropa en el cajón. Con manos temblorosas lo abrió. Las primeras páginas hablaban de sueños, planes, de la admiración por Almeida. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había anotaciones sobre irregularidades, discrepancias y la presión de Almeida para el silencio. La última entrada, días antes de su muerte, decía: «No puedo más. Necesito exponer la verdad. No importa el costo. A Almeida no le va a gustar». Las palabras de Loreto en el diario fueron un puñetazo en el estómago de doña Rosa. Confirmaban lo que Perla había revelado de forma íntima y dolorosa. Su sobrino había luchado por la verdad hasta el final. La anciana abrazó el diario contra su pecho, lágrimas resbalando. El dolor era excruciante, pero la certeza de que Loreto era íntegro, un verdadero héroe, trajo un consuelo agridulce. Ella sabía que el diario era una pieza crucial, testimonio del coraje de Loreto. Aquella misma noche, el equipo de Silva irrumpió en la oficina de Almeida, provisto de la orden. La búsqueda del servidor oculto fue meticulosa. El doctor Almeida, tomado por sorpresa, intentó resistir, alegando persecución. Su expresión de shock y furia no engañó a Silva. Después de horas de búsqueda, el servidor fue encontrado,
camuflado como se había indicado. Los técnicos comenzaron a extraer los datos, mientras Almeida observaba, el rostro pálido, la máscara de respetabilidad desmoronándose. La justicia estaba a un paso de desvelar la verdad, y el silencio de Loreto finalmente sería roto. La noche avanzaba en la oficina del doctor Almeida, iluminada solo por las pantallas de los ordenadores y por la luz fría de las linternas. Los técnicos, con expresiones concentradas, trabajaban en la extracción de los datos del servidor oculto. Cada clic del ratón, cada barra de progreso en la pantalla, parecía un latido del corazón de la justicia, lento, pero implacable. El doctor Almeida, sentado en una silla, esposado, observaba la escena con una mezcla de furia contenida y desesperación creciente. Su máscara de respetabilidad había caído por tierra, revelando a un hombre acorralado, cuyos ojos antes altivos ahora brillaban con un miedo palpable. El detective Silva supervisaba todo, el semblante serio, pero con una llama de satisfacción discreta en sus ojos. La intuición de la jueza Elena, de la que tanto había dudado, se estaba demostrando acertada de forma abrumadora. Horas pasaron. Al amanecer, con los primeros rayos de sol asomándose por las ventanas, los técnicos tenían en sus manos un tesoro de información. Hojas de cálculo detalladas, comunicaciones cifradas, registros de transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. El oro de Perla era, de hecho, una fortuna ilícita, y el cuarto oscuro era una red compleja de fraudes, cuidadosamente orquestada por Almeida. Pero lo que más chocó a todos fueron los archivos de Loreto. Había un documento titulado Mi conciencia, donde Loreto detallaba con una claridad dolorosa las irregularidades que había descubierto. Describía los intentos de Almeida de silenciarlo, las amenazas veladas y su propia negativa a ser cómplice de la deshonestidad. La última entrada, fechada el día de su muerte, era un grito silencioso por justicia. No puedo permitir que esto continúe. La verdad necesita salir a la luz, no importa lo que me pase. El detective Silva llevó los documentos más cruciales directamente a la jueza Elena. Ella lo recibió en su sala, el cansancio estampado en su rostro, pero sus ojos brillaban con una expectación ansiosa. Silva colocó la carpeta sobre la mesa, abriéndola con un gesto solemne. Señoría, las pruebas son irrefutables. El doctor Almeida es el cerebro detrás de un esquema de fraude financiero de proporciones gigantescas. Y Loreto, él lo descubrió todo. Estaba a punto de exponer a Almeida. Silva señaló el documento Mi conciencia. Este es el testamento de un hombre íntegro que se negó a vender su alma. Fue silenciado por ello. Elena tomó el documento, sus manos ligeramente temblorosas. Mientras leía las palabras de Loreto, sintió un nudo en la garganta. El dolor de doña Rosa, la injusticia que la señora había sufrido, todo se justificaba ahora. La voz de Perla, aquel pequeño mensajero, había sido el faro que las guió a través de la oscuridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda emoción y gratitud por la verdad que finalmente emergía. Loreto era un héroe detective, susurró, la voz entrecortada. Y doña Rosa, ella será inocentada. La justicia finalmente seguirá su curso. Mientras tanto, en la casa de doña Rosa, la anciana aún abrazaba el diario de Loreto. Las palabras de su sobrino, tan vívidas, tan llenas de coraje, eran un bálsamo para su alma herida. Ella sabía, con cada fibra de su ser, que Loreto había sido un hombre bueno y que su muerte no había sido en vano. Perla, en su hombro, soltó un piar suave, casi consolador. «No, Almeida, no», repitió, y doña Rosa sintió una punzada de dolor, pero también una certeza inquebrantable de que la verdad prevalecería. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era el detective Silva.
Su voz, antes escéptica y distante, ahora sonaba cargada de respeto y una emoción contenida. «Doña Rosa», dijo, «encontramos las pruebas. El doctor Almeida fue arrestado. Loreto fue un hombre valiente. Descubrió el fraude de su socio y estaba a punto de denunciarlo. Usted será inocentada». Doña Rosa sintió un alivio abrumador, mezclado con un dolor profundo por la confirmación de la traición. Las lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez eran lágrimas de liberación y de justicia. Ella apretó a Perla contra su pecho, sintiendo a la pequeña criatura como un vínculo vivo con su amado Loreto. La verdad, por más dura que fuera, había finalmente salido a la luz, y con ella, la promesa de paz. Doña Rosa colgó el teléfono, las manos aún temblorosas, el corazón latiendo con una mezcla de alivio y tristeza profunda. La voz del detective Silva, antes formal, ahora transmitía respeto, inocente. Loreto, un héroe. La verdad había salido a la luz, pero a un costo que aún la desgarraba. Perla, sintiendo la agitación de la señora, se acurrucó más cerca, un calorcito familiar, su único consuelo. Doña Rosa acarició las suaves plumas, lágrimas resbalando, lavando el dolor de meses de acusaciones injustas y la herida de la pérdida de su sobrino. Miró la foto de Loreto, ahora con un brillo de dignidad. Él no había muerto en vano. Su integridad y coraje serían la base de la justicia que se aproximaba. La señora sintió fuerza renovada, una determinación de honrar la memoria de Loreto. En la sala de la jueza Elena, la noticia del arresto de Almeida y la solidez de las pruebas trajeron satisfacción profesional y un agotamiento visible. Ella lo había arriesgado todo, su reputación, su carrera, por una intuición que muchos consideraron absurda. Ahora la verdad brillaba, reivindicando su fe en la justicia y en la voz improbable. Elena revisaba los documentos para el anuncio oficial. Sabía que la repercusión sería enorme. Desenmascarar al doctor Almeida conmocionaría a la sociedad y la prensa estaría sedienta. Pero ella estaba lista. La imagen de Doña Rosa, frágil y digna, era su brújula. La justicia no podía fallar. El detective Silva coordinaba al equipo con energía renovada y sentido de urgencia. El arresto de Almeida era solo el comienzo. Necesitaban consolidar el caso, garantizar que ninguna brecha fuera explotada por la defensa, que sería poderosa. El servidor oculto estaba seguro, los datos cifrados siendo analizados por especialistas. Sentía un peso de responsabilidad y un orgullo discreto por la forma en que la jueza Elena, con su persistencia y fe en Perla, había abierto sus ojos a una nueva verdad. Pensó en Loreto, en el joven que se negó a callar ante la corrupción, y la admiración creció en su pecho. La noticia del arresto del doctor Almeida se extendió como un incendio. En los noticieros, redes sociales y cafés, el shock era palpable y la incredulidad dominaba. El respetado filántropo, mentor de tantos, era ahora el centro de un escándalo de fraude y asesinato, un abismo de decepción. La opinión pública, antes rápida en juzgar a Doña Rosa, se volvía con vergüenza y arrepentimiento hacia la anciana que tanto había sufrido. Mensajes de apoyo y solidaridad llegaban a su casa, pequeños gestos que, para Doña Rosa, eran un bálsamo. Al día siguiente el tribunal estaba abarrotado, la expectación flotando en el aire. La jueza Elena entró, su postura imponente y serena. Miró a Doña Rosa, sentada en la primera fila, junto a Perla, en su jaula cubierta. Una sonrisa discreta se intercambió entre ellas, reconocimiento silencioso de la jornada recorrida. Elena levantó el martillo. Ante las irrefutables pruebas, que incluyen el desvelamiento de un complejo esquema de fraude y la motivación para el silenciamiento de Loreto, este tribunal declara a Rosa María da Silva completamente inocente de todas las acusaciones. El martillo resonó,
seguido por un suspiro de alivio y aplausos contenidos. Doña Rosa sintió un nudo en la garganta, las lágrimas volviendo, esta vez de pura liberación y gratitud. Estaba libre, Loreto vindicado, la justicia finalmente había prevalecido. El siguiente paso sería la acusación formal contra Almeida y la batalla para desenmascarar su red de mentiras. Por ahora, la luz había llegado para Doña Rosa. Doña Rosa, con el corazón aún vibrando por la declaración de su inocencia, sintió un calor suave extenderse por su pecho. Aquel nudo en la garganta, que por tantos meses la había asfixiado, se aflojó, permitiéndole respirar profundamente por primera vez. Las lágrimas, ahora de pura gratitud, resbalaban por sus arrugas, lavando el dolor y la vergüenza que la injusticia le había impuesto. Miró a Perla, que en su jaula cubierta parecía sentir el cambio en el aire, soltando un piar bajito. «Loreto, libre», susurró Doña Rosa acariciando las suaves plumas del loro. La libertad era un bálsamo, pero la herida de la pérdida de Loreto aún palpitaba. Su inocencia era solo el primer paso. Ahora, la memoria de su sobrino necesitaba ser completamente honrada, y el verdadero culpable, el doctor Almeida, enfrentaría la plena fuerza de la justicia. En la sala de la jueza Elena, la satisfacción era palpable, pero mezclada con un agotamiento profundo. Sus ojos, antes cargados de duda e incertidumbre, ahora brillaban con la convicción de quien había recorrido el camino correcto, incluso cuando todos dudaban. Ella había arriesgado su reputación, su carrera, por una intuición guiada por las palabras fragmentadas de un loro y por la fe inquebrantable de una señora. Mientras revisaba los documentos para el próximo juicio, el caso contra Almeida, Elena sabía que la batalla sería ardua. La defensa del doctor Almeida sería feroz, intentando desacreditar cada prueba, cada testimonio. Pero la jueza estaba preparada. La imagen de Doña Rosa, con su dignidad inquebrantable, y la voz de Loreto, resonada por Perla, eran su escudo y su espada. El detective Silva, por su parte, sentía una mezcla de alivio y un sentido de urgencia renovado. El arresto de Almeida era solo el comienzo. El equipo trabajaba incansablemente para consolidar las pruebas, garantizando que el esquema de fraude fuera desvelado en cada detalle y que la motivación del asesinato fuera incuestionable. Pensaba en Loreto, en el joven idealista que se negó a ser cómplice de la corrupción, y una admiración silenciosa crecía en su pecho. Aquel caso había cambiado su perspectiva sobre la justicia, sobre la verdad y sobre los mensajeros improbables que la revelan. Los días que siguieron fueron de intensa preparación. La noticia de la inocencia de Doña Rosa y del arresto de Almeida dominaba los noticieros. La opinión pública, antes tan severa, ahora se volvía con vergüenza hacia la anciana, inundándola con mensajes de apoyo y solidaridad. Doña Rosa, aunque aún fragilizada, encontraba fuerzas en la certeza de que Loreto sería finalmente vindicado. Ella pasaba horas conversando con Perla, reviviendo los recuerdos de Loreto, sintiendo la presencia de su sobrino a través de las palabras que el loro repetía. Cuarto oscuro, oro, no, Almeida, no. Cada frase era un recordatorio doloroso, pero también un grito de coraje. Llegó el día. El tribunal estaba aún más abarrotado que antes, la expectación casi sofocante. La prensa internacional se aglomeraba, ávida de cada detalle del juicio que prometía sacudir las estructuras de la élite financiera. El doctor Almeida, antes un pilar de la comunidad, entró en la sala, esposado, su rostro pálido y marcado por la derrota, pero sus ojos aún exhibían un destello de desafío. Doña Rosa, sentada en la primera fila junto a Perla, que estaba en su jaula, ahora destapada, sentía el corazón oprimirse. Era el momento de Loreto.
La jueza Elena entró, su postura imponente y serena, y miró a doña Rosa, un ademán discreto de reconocimiento. Levantó el martillo, y el silencio cayó sobre la sala. Este tribunal está reunido para dar inicio al juicio de Arthur Almeida, acusado de fraude financiero y asesinato de Loreto Silva. Que se haga justicia. El eco del martillo selló el inicio de una nueva batalla, donde la voz de un loro, una vez más, sería la clave para la verdad completa. El tribunal, un escenario de dramas humanos, estaba inmerso en un silencio denso, casi reverente, mientras el juicio del doctor Arthur Almeida se desarrollaba. La jueza Elena, con su postura digna y mirada penetrante, conducía los procedimientos con una firmeza inquebrantable. El detective Silva, ahora un hombre transformado, presentaba las pruebas con una claridad y convicción que no dejaban margen para dudas. Las hojas de cálculo de fraude, los registros de transferencias ilícitas, el diario de Loreto, cada pieza encajaba, formando un mosaico sombrío de la codicia de Almeida. Doña Rosa, sentada en la primera fila, sentía el corazón oprimirse con cada detalle revelado. La imagen de Loreto, tan joven e íntegro, confrontando la oscuridad, era dolorosa, pero a su lado, Perla, en su jaula destapada, era un recordatorio vivo del coraje de su sobrino. La pequeña ave, ajena a la complejidad legal, observaba la sala con sus ojos curiosos, soltando píos ocasionales que, para doña Rosa, eran como susurros de Loreto. El momento crucial llegó cuando la defensa de Almeida intentó desacreditar la investigación, cuestionando la validez de las pruebas digitales y la motivación de Loreto. Fue entonces cuando el detective Silva, con un gesto calculado, pidió la atención del tribunal para un testigo especial. Se acercó a la jaula de Perla, y el loro, como si sintiera la gravedad del instante, inclinó la cabeza. «Señoras y señores del jurado», comenzó Silva, su voz resonando, «aquí está la voz que Loreto ya no pudo usar, la voz que, durante meses, fue la única en gritar la verdad». Hizo una señal, y doña Rosa, con las manos temblorosas, abrió la portezuela de la jaula. Perla, sin dudar, voló al brazo del detective. En el silencio sepulcral, el loro repitió, con una claridad aterradora, «No, Almeida, no, cuarto oscuro, oro». La voz de Loreto, tan vívida y llena de desesperación, resonó por las paredes del tribunal. Un temblor recorrió la sala. El doctor Almeida, que hasta entonces mantenía una expresión de desafío, palideció. Sus ojos, antes arrogantes, ahora se fijaban en Perla con un terror innegable. La máscara cayó completamente, revelando la fragilidad de un hombre acorralado por su propia maldad. Las palabras de Perla, grabadas en el aire, eran la confesión final, la prueba irrefutable de la traición y del crimen. La jueza Elena observó la escena con una emoción contenida. La verdad, tan improbable en su origen, ahora se manifestaba con una fuerza abrumadora. Miró a doña Rosa, que lloraba en silencio, lágrimas de alivio y dolor mezcladas. La dignidad de la señora, su fe inquebrantable, había sido recompensada. Después de horas de deliberación, el jurado regresó. La jueza Elena levantó el martillo, y el silencio volvió a reinar. Ante las pruebas presentadas y el testimonio irrefutable, este tribunal declara a Arthur Almeida culpable de los crímenes de fraude financiero y asesinato de Loreto Silva. El martillo resonó, sellando el destino de Almeida y finalmente trayendo la paz a doña Rosa. La justicia, con su voz más inusitada, había prevalecido. Doña Rosa sintió un peso inmenso ser retirado de sus hombros. Abrazó a Perla con cariño, sintiendo el calorcito del pájaro contra su rostro mojado. Loreto, su amado sobrino, estaba vindicado. El dolor de la pérdida permanecería, una cicatriz profunda,
pero la certeza de su honor y la justicia hecha eran un bálsamo para su alma herida. La señora miró a la jueza Elena, quien le correspondió con una sonrisa amable y un asentimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso de la jornada extraordinaria. La conexión humana, la fe en la verdad y la superación de la adversidad habían transformado la vida de todos en aquel tribunal. En los días que siguieron, la vida de doña Rosa comenzó a reorganizarse con un nuevo y profundo propósito. La casa, antes un lugar de angustia y soledad, ahora parecía respirar paz y renovación. Los mensajes de apoyo y solidaridad continuaban llegando, no ya por curiosidad, sino por un genuino cariño y admiración sincera. Personas que la habían juzgado apresuradamente ahora buscaban su perdón y doña Rosa, con su sabiduría y bondad, lo ofrecía con un corazón abierto. Ella sabía que la verdadera curación vendría con el tiempo, pero la semilla de la esperanza ya había brotado en su pecho. Perla, más que nunca, era su sombra constante, un vínculo vivo con el pasado y una promesa para el futuro. El loro, que se había convertido en un símbolo vibrante de justicia, continuaba repitiendo las frases de Loreto, pero ahora ellas no traían solo el dolor de la pérdida, sino también el recuerdo de un amor y de un coraje inquebrantable. Doña Rosa hablaba con Perla, contándole sobre el día, sobre las flores que a Loreto le gustaban, sobre los planes que tenían. Era la forma más pura y tierna de ella de mantener a su sobrino vivo en su memoria, de honrar su existencia cada amanecer. La jueza Elena, tras el veredicto histórico, sintió un profundo y gratificante sentido de realización. Aquel caso, que a veces pareció imposible, había reafirmado su fe en la justicia y en la capacidad humana de buscar la verdad, incluso en los caminos más tortuosos. Se encontró con doña Rosa algunas semanas después, no ya en la formalidad del tribunal, sino como dos mujeres que habían compartido una jornada extraordinaria. Elena expresó su admiración por la fuerza y dignidad inquebrantable de doña Rosa, y la señora, por su parte, agradeció la fe y la perspicacia de la jueza. Aquel encuentro, simple y sincero, selló una amistad improbable, nacida de las cenizas de una tragedia. El detective Silva, antes escéptico, se convirtió en uno de los mayores defensores de la historia de Loreto y Perla. Pasó a dar conferencias en academias de policía y foros jurídicos, usando el caso como un ejemplo vívido de cómo la verdad puede manifestarse de formas inesperadas y de cómo es crucial mantener la mente abierta y el corazón atento. Su equipo, inspirado por el giro de los acontecimientos, trabajó con un nuevo vigor y una percepción aguda, conscientes de que cada detalle, por menor que fuera, podría ser la clave para desvelar un misterio. El legado de Loreto, a través de la voz de Perla, había transformado no solo vidas individuales, sino también el propio engranaje de la justicia, haciéndola más humana. La comunidad, que inicialmente había juzgado a doña Rosa con tanta dureza, ahora la abrazaba con un cariño y un respeto admirables. Las personas venían a su casa para pedir consejos, para compartir sus propios dolores y para encontrar inspiración en su historia de superación. Doña Rosa, con su paciencia y sabiduría innata, ofrecía un oído atento y palabras de consuelo, convirtiéndose en un verdadero faro de esperanza en su barrio. Ella organizaba pequeños encuentros donde contaba la historia de Loreto, no como una tragedia, sino como un relato de coraje e integridad, un legado que merecía ser recordado y celebrado por todos. El jardín de Loreto, bajo los cuidados amorosos de doña Rosa, se convirtió en un punto de peregrinación silenciosa, un lugar donde las personas podían reflexionar sobre la vida, la pérdida y la resiliencia del espíritu humano. Las flores, en su plenitud colorida, parecían susurrar a cada brisa el mensaje eterno de que la verdad,
Como una semilla plantada con fe, siempre encuentra su camino hacia la luz, no importa cuán oscuro parezca el cuarto. Doña Rosa, sentada en su banco favorito, con Perla acurrucada en su hombro, observaba la puesta de sol, sintiendo una paz profunda y duradera. El dolor de la pérdida de Loreto nunca desaparecería completamente, pero ahora era acompañado por una gratitud inmensa por la justicia que había sido hecha y por el amor que perduraba, un amor que trascendía la propia muerte. Su vida era un testimonio elocuente de que, incluso en las mayores adversidades, la fe, la familia y la inquebrantable conexión humana pueden transformar el sufrimiento en una fuente inagotable de esperanza, probando que la voz de la verdad, por más improbable que sea, siempre encuentra un camino para ser escuchada, iluminando el cuarto oscuro de la injusticia con la más pura y redentora luz.